Al caer la noche, un suave golpe resonó en el silencio, interrumpiendo la paz familiar. Sobresaltada, una joven dirigió la mirada hacia la puerta principal, con la curiosidad despertada. Asomó la cabeza por la ventana, esperando encontrar a un vecino o un amigo, pero el porche estaba desierto. Encogiéndose de hombros ante la interrupción, continuó con sus tareas nocturnas, descartando el misterioso golpe como un producto de su imaginación. Minutos después, los insistentes golpecitos volvieron, esta vez más insistentes, más urgentes. Era como si alguien o algo afuera estuviera pidiendo atención. Intrigada y un poco inquieta, la niña se acercó cautelosamente a la puerta. Con cada golpe, una fuerza invisible parecía arañar la superficie de su inquietud. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento frío se coló, llevando consigo el penetrante aroma de la desesperación. En el umbral se presentó un espectáculo lastimoso. Un gato jengibre, con los ojos hinchados y el pelaje enmarañado, un testimonio viviente de las penurias que había soportado. A pesar de su apariencia desaliñada, los ojos del felino brillaban con una vulnerabilidad suplicante, como si llevara consigo una historia de soledad y desesperación. Sin dudarlo, la niña se arrodilló, y la frágil criatura tropezó en sus brazos, una súplica silenciosa de refugio. El gato, un simple susurro de lo que fue, se aferró a ella como si hubiera encontrado el último bastión de esperanza. La niña, conmovida por una bondad innata, acunó a la frágil criatura y lo llamó Aslan, por el valiente león de los cuentos que le encantaban de niña. Reconociendo la urgencia de la situación, lo llevó corriendo a un centro de cuidado animal. El diagnóstico fue sombrío: Aslan era anciano, golpeado por las duras realidades de la vida en la calle. Sin embargo, los veterinarios y voluntarios vieron más allá de las cicatrices, reconociendo el espíritu de un sobreviviente en esos ojos cansados. Aslan, el resistente gato jengibre, salió de la clínica con una nueva fortaleza y una segunda oportunidad en la vida. Una red de voluntarios de buen corazón recibió a Aslan en su seno, brindándole no solo atención médica, sino también un hogar amoroso. Entre ellos estaba Cleo, una felina compañera que había enfrentado sus propias adversidades. Con el paso del tiempo, el pelaje antes grisáceo de Aslan recuperó su brillo, y sus ojos brillaron con vitalidad. La calidez de una familia cariñosa, la compañía juguetona de Cleo y el apoyo inquebrantable de quienes se negaron a darse por vencidos con él habían hecho maravillas. El vagabundo que antes era indigente se había convertido en el majestuoso Aslan.